INDI, Agencia de Noticias sobre Temas Ambientales y Pueblos Indígenas, presenta Mundo Indígena Perú. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó. Conflicto en Bambamarca. El Ministerio del Ambiente y los dirigentes de Bambamarca, en Cajamarca, no concretaron acuerdos en la última reunión informativa sobre la Declaratoria de Emergencia Ambiental de 2016. El encuentro culminó abruptamente cuando los ronderos cuestionaron la remediación ambiental por el caso de contaminación a sus fuentes de agua. Los comuneros rechazaron a Marreros Arrascue, representante del Ministerio del Ambiente, aduciendo que no mostraba avances sobre el problema de los 973 pasivos ambientales mineros en la zona. Las organizaciones de la provincia de Hualgayoc decidieron iniciar un paro indefinido el próximo 6 de febrero. Anulan sanción. Roger Valencia, ministro de Cultura, anuló una multa de más de 4,5 millones de soles impuesta a la inmobiliaria RIG SAG por dañar el patrimonio histórico de la ciudad de Cusco. De acuerdo con los informes técnicos, la edificación del Hotel Sheraton, sin proyecto técnico, provocó la destrucción de una construcción republicana de 2 pisos ubicada en la calle Sapi 704. Tras una apelación, la empresa se libró de la millonaria multa luego de que el último proceso administrativo sancionador fuera anulado por haber sido presentada a destiempo. Irregularidades en el lote 64. La Nación One Piece y la ONG Gearraing International presentaron ante el ente estatal SENACE un informe sobre irregularidades en el estudio de impacto ambiental de la petrolera Geopark. Según el documento, Geopark, que operará en el lote 64, no detalla su metodología de estudio ni fundamenta el correcto manejo de aguas tóxicas de producción y residuos orgánicos. Entre varias omisiones, las organizaciones denunciantes critican al presupuesto asignado para las operaciones de manejo ambiental, pues lo consideran insuficiente. Congreso de Rondas en Ayabaca. El sábado 19 de enero del 2019 se realizó el tercer Congreso de las Rondas Campesinas de Ayabaca, Piura. En el evento se anunció la presentación del proyecto de ley para legitimar la consulta vecinal de Ayabaca con carácter vinculante, donde la población rechazó la minería en 2007. Asimismo, se hizo un llamado a las organizaciones comunales para movilizarse y presionar para que sea aprobado el proyecto en el Congreso de la República. Campaña por los defensores. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanzó la campaña Me la juego por las y los defensores y defensoras de derechos humanos. La iniciativa busca reconocer las labores de las personas y organizaciones que defienden los derechos de todos y todas. Otro de los objetivos es presionar y vigilar al Estado para que cumpla su compromiso de crear un protocolo de protección para los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Comuneros Cusco. 60 comuneros de 13 provincias de la región Cusco se encadenaron frente al Palacio de Gobierno al no ser recibidos por el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo. La Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru de Cusco tomó esta medida por el escaso presupuesto destinado a los campesinos afectados por las heladas y las sequías. Los manifestantes lamentan la lentitud en la implementación de la rehabilitación en las zonas afectadas por la presencia de los fenómenos climatológicos. Desafíos de FENAMAT. Del 15 al 17 de enero se realizó el 18º Congreso de la Federación Nacional del Río de Madre de Dios y Afluentes FENAMAT, con más de 300 líderes indígenas. Los principales asuntos de agenda fueron la modificatoria de estatutos, la validación de un plan estratégico e institucional y la renovación de su consejo directivo. Igualmente, se invocaron los procedimientos internos de evaluación de consejos directivos salientes. Derrames petroleros. De cada 3 derrames petroleros en los oleoductos del país, solo uno se debe a sabotajes perpetrados por terceras personas. Así lo indica un documento del ente estatal Ocinerminc, donde se evidencia que el 62% de los derrames son por falta de mantenimiento de las empresas operadoras. El informe fue difundido por el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, quien consideró que las empresas de remediación
alientan los sabotajes aprovechándose de la desgracia de algunos jóvenes. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.